Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, pues le damos gracias a Dios por su gran amor, su misericordia, por su fidelidad. Y pues nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios pues deja sus mandamientos, sus ordenanzas, todo, y pues nosotros vemos, ¿verdad?, que en estos tiempos pues, se celebran las fiestas del Señor, las fiestas de Dios que nos hablan. Miren, las fiestas de Dios son muy importantes. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros conoceremos los tiempos y las sazones, los tiempos y los tiempos exactos en el cual pues Dios va a tener que obrar en los últimos tiempos, o en la vida, o en la humanidad. Por ejemplo, cuando vino el Señor Jesucristo, bueno, estuvo la estrella de Belén, estuvieron en muchas profecías que estaban escritas acerca de su primer venida, y una de ellas era de que tenía que estar el templo de Dios, y el templo de Dios en el libro de Malaquías todavía estaba destruido. El tiempo del Señor Jesucristo fue construido en el tiempo de los griegos, entre los griegos y los romanos, entre los romanos, porque fue Herodes el que terminó las últimas remodelaciones que se tenían, las últimas reparaciones, fue Herodes. Herodes le gustaba mucho la arquitectura. Y nosotros también vemos que el pueblo de Israel tenía que regresar al pueblo de Israel en su primer venida, porque pues antes no había manera. El pueblo de Israel estuvo disperso por muchos años, desde el tiempo de los babilonios, el tiempo de los asirios, y sobre todo desde los babilónicos. El pueblo de Dios pues no estaba disperso. Nosotros vemos que regresó a su tierra en el tiempo de la reina Esther, en el tiempo de los persas. Entonces, en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que esos son los tiempos de Dios, que nosotros tenemos que prestar atención, y pues todo eso nosotros nos damos cuenta que está registrado en la palabra de Dios. Y hubo eventos que presagiaban esos momentos, y vemos, ¿verdad?, que allí hubo muchos que no se dieron cuenta de la venida del Señor Jesucristo, muchos de los líderes. De la misma manera, la segunda vez que el Señor Jesucristo venga en su venida, porque primero pues viene, ¿verdad?, cuando la iglesia es sacada de la tierra, antes de la ira de Dios. Algunos dicen que lo vamos antes, otros dicen que lo vamos después de que el rollo del juicio de Dios caiga. Bueno, pues eso tenemos que estar preparados para todo. Si nos vamos antes, qué bueno, pero la Biblia no dice que no vamos a ir antes. La Biblia dice que la iglesia va a tener que pasar por muchas cosas feas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que para que eso acontezca, bueno, pues tienen que surgir varios eventos que pues ya nosotros los estamos comenzando a ver. El primero y más importante es el mismo que pasó en su primer venida. En su primer venida, pues antes de que él viniera, el templo de Jerusalén pues estaba destruido. El pueblo de Israel estaba disperso. En su segunda venida, por ejemplo, vemos que también el pueblo de Israel estaba disperso. En 1948 nuevamente volvieron a la tierra, la higuera reverdeció, porque la higuera pues es Israel, representa a Israel. Y nosotros vemos que en 1948, a nuestros días, Israel floreció. Floreció al punto que pues es una potencia militar también, porque los avances que tiene Israel son muchos, médicos y de todas, científicos, tecnológicos, de todas partes, de todos, él ha florecido. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que pues el año antepasado, hasta nuestros tiempos, hasta el 2025, pues Israel no es el mismo.
porque está siendo atacado, y bueno, pues ya el turismo que había en Israel, porque había mucho turismo, pues ya también ya no es el mismo, sino que está siendo atacado continuamente. Y nosotros, en la palabra de Dios nos dice que Israel es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y nosotros vemos también, ¿verdad?, que todo el mundo entero pues está cayendo en, pues no es el mismo. La libertad pues se está perdiendo, y bueno, muchas cosas que estamos viendo en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque Israel es el espejo espiritual que nosotros podemos ver en estos tiempos. Entonces las fiestas de Israel nos hablan, nos advierten, nos presagia, ¿verdad?, de algo que va a venir. Entonces nosotros en el libro de Esther, nosotros vemos la fiesta del Purim, en la fiesta del Purim. Entonces la Biblia nos habla que en los últimos tiempos va a haber un reino, va a estar el reino, va a haber un imperio, que es el que va a controlar pues, al mundo entero. Algunos dicen que nada más Europa, que Asia y eso, no, va a controlar al mundo. ¿Y cómo lo podemos saber ahorita? Pues simplemente veamos las noticias. Cómo un solo país tiene controlados a todo el mundo. Y si no haces lo que te digo, te pongo multa, te pongo tarifa. O sea, si eso lo puede hacer un hombre ahorita en el 2025, imagínense el anticristo. Los que piensan, no, que no va a dominar allá el Medio Oriente y eso, bueno, pues la Biblia dice, ¿verdad?, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros podemos verlo. Él va a controlar todo el mundo, de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque el mundo está en su inconsciente, está esperando que alguien pues, le resuelva los problemas. Y mientras le resuelva los problemas, como en el tiempo de Roma, les daban pan y circo, y ya, ¿verdad?, ya con eso la gente es feliz. Entonces pues estamos entrando a esos tiempos. Hay un poco de resistencia, pero lamentablemente la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Israel se va a quedar solo, la libertad se va a perder. ¿Cuánto falta? No sé, pero son cosas que pues, no podemos pues, esconder. No podemos esconder, son cosas reales que nosotros vemos. Ya el mundo no es el mismo. Y nosotros en la palabra de Dios vemos que en la fiesta del Purim estaba el exterminio del pueblo de Israel. Porque si exterminan al pueblo de Israel, exterminan la ley de Dios. Y la ley de Dios es la que nos hace libres. Claro, el Señor Jesucristo nos hace libres, pero la Biblia dice que Cristo es la palabra de Dios. El antiguo pacto y el nuevo pacto es un solo libro. En el antiguo pacto hablaba de su venida, en su primer venida, su obra. En el nuevo pacto nos habla de su obra aquí en la tierra y su obra futura. Y la Biblia nos dice que el antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. Vemos allá a Antíoco Epífanes, vemos a Tito, el emperador, ¿verdad? Estas personas que atacaron el pueblo de Israel, antes de la destrucción del segundo templo. Y vemos también nosotros que eran sombras de lo que va a ser el anticristo, el antimesías, el que va a controlar al mundo entero a través de las finanzas, a través de la economía y a través de un poder sobrenatural que va a tener, pues dado por Satanás. Entonces, en estos tiempos nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que pues el mundo está entrando en una carrera armamentística. Es algo que no podemos negar, así que tenemos que estar alertas, porque claro, tenemos planes, tenemos metas, como no, sí, definitivamente tenemos, ¿verdad?, pues hasta cierto punto libertades, porque este verano, este año, muchas personas pues ya no van a tener las vacaciones que tuvieron el año pasado, el año pasado. ¿Por qué? Pues porque la economía ya no es la misma. Entonces todo está
ya no es tan fácil. Y son cosas que las podemos vivir, palpar en nuestro, pues sí, ahorita. ¿Por qué? Porque los países están ocupados en rearmarse. Ahorita están en una guerra armamentística en Europa. Polonia, ya dijo Polonia, que fue uno de los primeros países que invadió Adolfo Hitler, dijo que se va a armar hasta los dientes y que no le importa, su prioridad van a ser las armas. Y así están muchos países. ¿Por qué? Porque, pues, como decimos, ¿verdad? Un solo hombre quiere someter a las naciones. Y dice, yo quiero ese país y yo lo voy a tomar con la fuerza porque es seguridad nacional, el pretexto que se inventaron para poder invadir, sin prueba ni nada, como Irak, que era Babilonia. Y hasta hoy en día pues no hay pruebas de nada de lo que habían dicho. Lo único que hay es un caos total en esos países. El Estado Islámico, que son como demonios. Por ejemplo, decíamos que el Señor de los Anillos, no los orcos. Los orcos son monstruos creados para destruir sin sentimientos. Hasta se comen entre ellos. Pero pues son demonios. Y vemos que esos lugares están llenos de personas así de monstruosas, de violentas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que pues la maldad va a aumentar. En Siria, en la semana pasada, estuvieron haciendo un exterminio de cristianos, de evangélicos, de protestantes, para que entendamos. Los crucificaban, las golpeaban a las mujeres, después a veces que a una mujer la golpeaban hasta que le dejaron desmayar. ¿Y cuál era el propósito? Que negaran a Cristo y que aceptara a Alá. Entonces vemos en la palabra de Dios que todo eso está sucediendo a nuestro alrededor, pero nadie va a pasar esas noticias, porque al mundo hay que darle circo y pan. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el régimen que ahorita está controlando Siria es el régimen del Estado Islámico, para que lo entendamos bien. Su líder era una persona buscada por las Naciones Unidas, su presidente que ahorita está. Y dijeron que ya, él dijo, ¿saben que ya no vamos a matar? Ya no vamos a hacer nada, vamos a ser buenas gentes. Y ya con eso bastó para que lo pusieran como presidente. Y está haciendo una limpieza en Siria de nuestros hermanos, que están siendo humillados. Hay videos donde los hacen arrastrarse, ¿verdad?, como si fueran animales de 4 patas. Y los masacran, los golpean, los crucifican, les vuelan la cabeza literalmente. Y solo Dios sabe qué otras cosas atroces les hagan a nuestros hermanos. Por eso la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, que oremos por los que están en prisión, como si nosotros estuviéramos en prisión con ellos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y las personas pues están entretenidas, como les digo, circo y pan, mientras el diablo sigue avanzando. Y nosotros en la palabra de Dios vemos, ¿verdad?, que estamos en un mundo de mentiras. Los gobiernos, todos están bajo el maligno. La Biblia no nos dice otra cosa. En uno de los salmos nos dice, ¿verdad?, el mundo entero está bajo el maligno. Y se confirma. ¿Para qué creen que ustedes, de acuerdo a la Biblia, para qué creen que hay esas reuniones mundiales? Los países. La Biblia dice que se reúnen para destruir a Israel. Hasta los líderes de Israel están corrompidos, como el tiempo de los macabeos, como en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero hay un remanente en Israel que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y hay un remanente en Israel que están aceptando al Señor Jesucristo. Israel, no por los israelitas de ahorita, sino por la promesa que Dios le hizo a Abraham, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Israel va a ser el centro, es donde Dios va a establecer su reino. Y nosotros vemos que eso es donde van a cumplirse las últimas profecías. Y por eso nosotros vemos, ¿verdad?, el afán del mundo entero que de querer destruir a Israel. Todos.
Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que los que dicen que son amigos de Israel, pues los apuñalan por la espalda. Y no los han destruido y no los van a destruir. No porque Israel sea muy bueno. Claro, es muy bueno, tiene los mejores soldados del mundo. Así como el rey David. No lo van a destruir porque Dios está peleando por ellos. Y aunque nos odien, porque los judíos no nos quieren, pero va a haber un remanente que van a ser nuestros hermanos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos se van a convertir a Cristo. Y van a lamentar, van a llorar por haber traspasado al Mesías, por haber crucificado al Mesías. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que pues Dios sigue peleando por ellos. Los ejércitos del rey David no son una ficción. Los ejércitos del rey David los podemos ver ahorita mismo peleando. Porque son los mejores soldados que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios los ama mucho y entonces pues Dios ama a la humanidad, por eso dio a Cristo. Pero es por la promesa que Dios les dio a los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí es donde Dios va a establecer su reino milenial. Es algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender. Por eso el mundo entero está sobre Israel. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Esther, que nos habla, ¿verdad?, donde, pues ustedes saben, el exterminio del pueblo de Israel. Y el que encabeza ese ataque, se puede decir, desde el principio, desde que Israel salió de Egipto, el primerito que fue el que encabeza a las naciones, como dice la palabra de Dios, para el exterminio es el pueblo de Amalek. Y el pueblo de Amalek tiene mucha relevancia en el libro de Esther y en los últimos tiempos. Porque el libro de Números capítulo 24, 20, vamos al libro de Números capítulo 24, dice: y viniendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Amalek es verdad, puede decir que es la cabeza. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que atacaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Agarraban a los más débiles. No pueden confrontarse en contra del pueblo de Dios, porque pues eso es pelear contra Dios mismo. Entonces lo hace, ¿verdad?, sigilosamente, en lo oculto, por la espalda. Te da la mano por un lado y por atrás, ¿verdad?, te da la puñalada a Israel. Entonces por eso nosotros vemos, en el libro de Números, esta parte nos habla de Balaam y de Balac. El capítulo 24 nos habla, ustedes saben, ¿verdad? Balac, pues era un falso. Balac no era israelita. Él no era un judío ni nada. Él era uno que pues ahí conoció a Dios, supo de Dios, ¿verdad? Y bueno, lo proclamó. Y aún así, pues Dios lo utilizaba. ¿Para qué? Para traerle juicio. Balac murió, nunca se convirtió a Cristo. Bueno, nunca se convirtió a Dios, perdón. Entonces nosotros vemos arriba, ¿verdad?, que hay una serie de profecías que Balac da para los últimos tiempos, donde dice, ¿verdad?, que pues que habla que en los últimos tiempos, que el 19 dice: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quiera quedarse de las ciudades, de varias ciudades de las que pues atacaron a Israel. Entonces nosotros vemos que de Balac, por eso cuando Dios llamó a Saúl, nosotros vemos que Dios le dijo en el libro de Samuel, le dijo que destruyera, ¿verdad?, a todos los descendientes de Amalek. Y Saúl vemos que dejó al rey de los amalecitas. Y de ahí, ¿verdad?, nosotros vemos que la reina Esther, que también era de la tribu de Benjamín, la reina Esther era de la tribu de Benjamín, y pues la tribu de Benjamín era una tribu guerrera. Eran los de armas, ¿verdad?, de tomar, y Dios para eso los puso, para que ellos fueran sus guerreros.
nosotros vemos que la voluntad de Dios pues no se cambió, porque fue una benjamita la que evitó el exterminio de Israel, la que sí destruyó a Amán, a los amalecitas, y a sus 10 hijos. Porque no crean que esos eran eran muy buenas personas, ¿no? Esos eran asesinos y pues no les importaba, pues nada, no les importaba otra cosa más que destruir al pueblo de Dios. Y es lo mismo que están haciendo en esto 2025 las naciones árabes. Y miren, dicho de paso, no, por dinero ellos no sufren. Ellos tienen millones, tienen todo el dinero del mundo. Porque cuando Amán le va a hacer esa propuesta de exterminar al pueblo de Israel, dice, ¿verdad?, que Amán puso una cantidad de talentos en el tesoro del rey. Y los eruditos dicen que para ese tiempo eran como 350,000 millones de dólares. Imagínense para ese tiempo. Y por eso el rey, sin pensarlo, se quitó el anillo y le dijo: sí, lo que tú digas, tú mandas. Porque era mucho dinero. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que eso de que, bueno, todo eso tiene mucha relevancia en estos tiempos para que veamos cómo funciona el Medio Oriente. La gente se está muriendo en Gaza y en Siria y todo ahí en esos lugares, en Judea y Samaria, que le llamaban Palestina. ¿Por qué? Porque sus jefes quieren que se mueran de hambre para, bueno, engañar al mundo, ¿verdad?, que ataquen a Israel y lo culpen del malo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que Amalek es el que encabeza todo esto, todas estas ataques de Israel hasta nuestros tiempos. Los amalecitas, nosotros vemos, ¿verdad?, que la reina Esther pues manda colgar a los 10 hijos de Amán, y ellos estaban muertos. Ahora, la reina Esther, yo no creo, ¿verdad?, ella era una judía que se llamaba Hadassah. El nombre de Esther se lo pusieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque pues representaba a Ishtar, la diosa Ishtar. Así como le quisieron cambiar el carácter a los amigos de Daniel. Porque no es solamente de que te van a cambiar el nombre en la Biblia representa el carácter de la persona. No es de que le ponían, no, pues me puse el nombre, no, sino que le cambiaban el nombre basado en su carácter de la persona. Porque pues ya en esos tiempos, ¿verdad? No, pues le voy a poner así, le voy a poner así, y se va a apellidar así, se va a apellidar por parte del padre, de la madre, pero no sabemos de dónde, antes no era así. Nosotros en estos tiempos estamos todavía bajo la cultura helenística, romana, porque Dios a los días, Dios le puso el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Dios se llama lunes, luna, martes, Marte, miércoles, ¿verdad?, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus. De ahí es de donde vienen los nombres griegos, nombres romanos. Por eso nosotros vemos que todo eso pues tiene mucho significado, ¿verdad? Ahora solamente, pues como decimos, le ponemos nombre porque pues, se oye bonito. Pero antes no era así, no es así. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que esta es vemos que sí, que Amalek es la cabeza de las naciones, porque fueron los primeros como nación en atacar al pueblo de Israel. Y en la reina Esther vemos que los amalecitas todavía siguen ahí. Y la reina Esther profetiza, ¿verdad? Y dice: cuelguen a esos 10 hijos de Amalek. Algunos dicen que era una profecía para la Segunda Guerra Mundial. Y uno dirá, como siempre lo hemos dicho, y yo sé que aquí ya lo sabemos,
Dirá, ok, son muchas coincidencias, muchas coincidencias. Ok, en la Segunda Guerra Mundial colgaron a 10 nazis, los jefes, los que eran las cabezas de ese partido. Claro, después de Hitler se suicidó, que pues nadie supo si realmente lo hizo, solamente es un cuento que dijeron. Y nosotros vemos que los líderes que estaban a la par de Adolfo Hitler fueron 12 los que capturaron. 2 de ellos, uno se murió en otro lugar, otro se suicidó. Hermann Goering, que era un nazi, ¿verdad? Que era el que si Hitler moría iba a quedar ese señor, uno gordo él, que pues era muy, muy malo. Y entonces, cuando fueron los juicios de Nuremberg, colgaron a 10 de estos altos nazis. Y uno de ellos le dijeron, ok, a ver, imagínense, ustedes van a la horca. Cuando una persona va a la horca, uno dice, bueno, pues ya lo que diga sale sobrando, voy a delatar a mis personas, a mis cómplices, pues ya que me voy a llevar, vamos a morir. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Y ahí dijeron, no, pues que Alemania, hicimos lo posible, y eso, que realmente no era así. Entonces otro dijo, no, pues saben que a ustedes los van a colgar los bolcheviques, o sea, los rusos, pero todavía estaban llenos de odio. Y uno, en sus últimas palabras, dijo, fiesta de Purim, en la Segunda Guerra Mundial. Dijo, ¿cuáles son sus últimas palabras, Señor? Purim, pues, ¿qué tiene que ver la fiesta de Purim con estos altos nazis? Les digo, son muchas coincidencias, quieren decir, o es la profecía de Esther, no lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios sabe todas las cosas. Detrás de todo esto estaba el espíritu de Amalecita, que es el que quiere exterminar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que las profecías del Señor Jesucristo no se cumplan. Detrás de todo eso está un poder satánico que pues nosotros podemos ver, corroborar con la historia, con documentos verídicos, porque eso está en Wikipedia, históricamente, historiadores seculares, fueron los que registraron eso que estamos diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que aunque la noche está avanzada, pues nosotros vemos que va a llegar el día para los hijos de Dios. Aunque nosotros veamos que pues ahorita la cosa está fea, ¿verdad? Y se va a poner peor. Aunque nosotros padezcamos, para los hijos de Dios, ¿verdad? Viene un nuevo día, que es estar en la presencia de Dios, establecer el reino, porque nosotros vemos que pues ya, ¿verdad? Todo está cambiando muy rápidamente, no sabemos cuándo vaya a pasar, no lo sabemos, pero desde el 9/11 de las Torres Gemelas hasta nuestros días, nada es igual. Nada, ¿no? Se va a componer ya que descubrieron que eran unos terroristas y todo eso, ¿no? Que se dieron cuenta que dentro de aquí también había traidores, ¿verdad? Bueno, y todo eso porque pues siempre, como Judas, hay traidores. ¿Cómo es posible que teniendo el sistema más avanzado haya pasado eso? Igual que en Israel, el 7 de octubre. ¿Verdad? Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que pues la misma historia nos habla de que el mundo entero está en contra del pueblo de Dios. Siempre lo ha estado en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de los nazis. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que pues, cuando vino el Señor Jesucristo lo rechazaron. Entonces, a veces sus líderes
Porque no fue todo el pueblo de Israel, no, definitivamente no, porque ¿de dónde viene el Evangelio? ¿Qué era el apóstol Pedro? ¿Qué era el apóstol Juan? Eran judíos. Y muchos de ellos, ¿verdad? Bueno, pues sí, aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos al libro de Esther. La palabra Esther quiere decir estrella, ¿verdad? Ishtar, también cambió muchos nombres, porque pues tenían muchos nombres paganos. Pero su nombre real de Esther era Abash, que era mirto, era árbol siempre verde. Esther siempre andaba, ¿verdad? Pero bueno, con vida y aromático, algo agradable. Entonces vemos, ¿verdad?, que también se habla de la reina Basti. Uno dirá, no, es que por la reina Basti porque fue una... Miren, les digo, su nombre tiene mucho que ver. La reina Basti, ¿verdad?, habla de una mujer fuerte, pero no en una manera fuerte de que sea fuerte, sino que fuerte en su carácter, porque como la reina Esther, como el nombre Esther viene de estrella, de la diosa Ishtar. Ustedes saben quién era la diosa Ishtar, ¿verdad? Ese era su nombre que le pusieron por encima, que el mundo le puso para cambiarle su verdadera identidad. Pero su verdadera identidad era era un mirto, era así como un árbol verde frondoso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la palabra Basti viene de la diosa Bast. Y la diosa Bast, bueno, pues ya lo dijimos, es la diosa de los gatos, que se le daba culto, pues sabemos que no era un culto muy sano. Era la diosa de la mitología egipcia, conocida también como Bast. Simbolizaba la alegría, pero no alegría como Adasa, que era una alegría de Dios. Esta Bast era una alegría, pero por el alcohol, por el libertinaje y eso. Diosa de la alegría y protección pues era la diosa del amor, pero les digo, un amor desenfrenado. Se representaba como una mujer, con un cuerpo de mujer con cabeza de gato y cuerpo humano. El culto y la adoración a los gatos su templo estaba con muchos felinos, gatos, las fieras, y su celebración se llamaba la fiesta de la embriaguez. Se bailaba, se hacía sonar música. Esta era la forma en la que esta diosa se adornaba para hacerla dice, ¿verdad? Era la forma en la que esta diosa se ponía feliz y de este modo no tomaba el aspecto de una leona enfurecida. Se le daba estos cultos para que te la tuvieran, ¿verdad?, como una gatita, miau, 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 porque si no hacían eso, podía convertirse en una fiera y no traer lluvia y no traer descendencia, porque también, ¿verdad?, se creía eso. Entonces, por eso nosotros vemos que los nombres hablan mucho del carácter de la mujer en la Biblia. Entonces, la reina Basti no era como solamente, decimos, ¿verdad?, no, pues que no se quiso presentar ante Asuero y eso, ¿no?, porque era una mujer pues orgullosa también. Entonces, bueno, nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios llama a Ciro, Isaías 44:28, que lo llama su ungido. Hoy en día están llamando Ciro a una persona, y lo más increíble es de que mismos cristianos han caído en ese error. Es que cambió la embajada para Jerusalén. ¿Y eso qué?
aunque con la embajada en Jerusalén o donde quiera que esté, no pudo evitar el 7 de octubre. ¿Qué tenía que eso a quién importa? Eso no detuvo la matanza de más de 1000 personas el 7 de octubre. ¿Verdad? Pero le hace mucho circo, maroma y teatro. Es que Dios lo puso. Hasta hay algunos que han dicho esa locura. Bueno, en realidad, si Dios pone y quita reyes, lo que ahorita nosotros estamos viendo es que Dios les dio un Saúl. Porque ¿qué era lo que pedía el pueblo de Israel? Queremos uno como las demás naciones. Dios sabe lo que el pueblo pide. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el rey Ciro de la Biblia sí era un rey que tal vez era pagano, pero su verdadera intención era de que el pueblo de Israel regresara. Tal vez no creía en Dios, sí creía, no lo sabemos. Pero realmente quería que el pueblo de Israel regresara. Y lo ayudó. Estas personas del 2025 que dicen, no, es que él es Ciro, él es un mentiroso. Es un mentiroso, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Bueno, porque detrás de sus intenciones no está el que Israel crezca y se fortalezca. Detrás de todo eso está que Israel sea destruido. Entonces, por eso vamos a, bueno, sí, ¿verdad? Que es donde comienza la liberación del regreso, del pueblo de Dios, después de Babilonia. Y nosotros vemos en Primera de Samuel, que es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios le dice a Saúl, le dice que destruya a este rey. Y vemos que, vamos a Primera de Samuel, ahorita Primera de Samuel, en su capítulo 15. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos habla de lo que probablemente no nos dicen las noticias. La misma palabra de Dios es la que, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que es como una antorcha. Porque les digo que sí, el mundo está lleno, pues, lamentablemente, ¿verdad? De mentiras. Y detrás de todo eso, ¿y eso qué tiene que ver? Es como que el mundo está engañado, porque es que puedes ser engañado tú también. Y estar apoyando al enemigo de Israel. Y sobre tu vida, pues no te vaya bien. ¿Por qué? Porque la Biblia por eso nos da discernimiento. Y el discernimiento nosotros lo vamos a tener en la palabra de Dios. Porque, pues sí, es en la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, dice después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está atento a la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombre, mujer, niño y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado, mayor de los animales engordado,
de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra, y se ha pesadumbrado Samuel, y clamó al Señor, toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Camel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal, y vino pues Samuel y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Miren, nosotros vemos aquí que Saúl, ¿verdad? Pues dice que él ha cumplido la palabra del Señor. Pero vemos que pues ya más adelante él va a culpar al pueblo. Y va a decir: no, es que el pueblo me dijo y todo, pero es que él era el rey. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que él dejó vivo a Agag. Cuando dice que dejó vivo a una persona, pues dejó vivo a sus descendientes también. No solamente es al padre, aquí pues no se menciona, ¿verdad?, de los familiares. Pero cuando se habla de la casa, de fulano, de alguna persona, pues está hablando de sus descendientes. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que Saúl, pues no los destruyó a todos. Y aquí, miren, hay algo, ¿verdad?, que pues muchos dirán: no, pero es que, ¿por qué hasta los de pecho y todo eso? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que en aquel, miren, para empezar hay que ir a aquel tiempo. En aquel tiempo, o en este tiempo, más allá de este tiempo, en este tiempo, dentro del ser humano que no conoce de Dios, y aún los que conocen de Dios, las personas que no conocen a Dios van de continuo al mal. A veces se refrenan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, dentro de ellos está la conciencia. En aquel tiempo, lo que iban a hacer sus descendientes era que, pues, lo que vemos en el libro de la reina Esther, iban a querer destruir al pueblo de Dios. Y uno dirá: bueno, ¿y ese pueblo de Dios qué tiene que ver conmigo? No son ni mis parientes, yo no los conozco, ¿eso es qué me va a beneficiar a mí? Porque nosotros solamente vemos por nuestros intereses personales. Bueno, ni a veces ni eso. Si se lleva a cabo la aniquilación del pueblo de Israel, toda la humanidad, claro, bueno, si se llevara a cabo, toda la humanidad quedaría en la condenación eterna. Detrás de todo este ataque del pueblo de Israel, del pueblo judío, está que todos los seres humanos pues se pierdan en el infierno, estén apartados de Dios. Porque la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, creo que nos dice que solamente en Cristo hay salvación, en nadie más. Lo que Satanás quería hacer desde el principio, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentiras, es un homicida y ha sido homicida desde el principio. Lo que realmente hay detrás de todo esto es de que toda la humanidad se condene para siempre, ¿verdad? Viva apartado de Dios. Eso es lo, y aún, miren, sin que nosotros sepamos eso, o sin que a nosotros, bueno, a muchos no les importe, aún así Dios sigue peleando por la humanidad. Porque por eso Dios, ¿verdad?, cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a morir por toda la humanidad. Él ya puso la solución para que nosotros seamos salvos. Ya Él hizo lo más difícil, que era guardarse para Dios, morir de una manera pues muy fea en la cruz del Calvario. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que pues es solamente para los que realmente reconocen su condición
de que nosotros necesitamos a Dios pues en nuestra vida, porque nosotros, la humanidad, fue creada para estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro naturaleza original. Muchas veces la mayor parte de la humanidad vive de acuerdo a sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, y vivir de esa manera no va a traer, pues para empezar, no va a traer satisfacción personal. Porque la persona va a vivir amargada, triste y llorando, va a vivir lo peor. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, aunque las cosas estén de cabeza, en nosotros está esa satisfacción. Y para eso nosotros fuimos creados, porque nada en este mundo nos va a dar la satisfacción que solamente Dios puede darnos. Nada, ni nadie. Por eso gran parte de la humanidad, ¿verdad?, buscan aquí, buscan allá, para traer hasta cierto punto una felicidad momentánea en sus vidas, en sus almas. Entonces la obra que hizo Dios desde el principio era para salvarnos a nosotros y volvernos a nuestro estado original, que era estar en la presencia de Dios. Para eso nosotros fuimos creados. La Biblia nos dice que la iglesia de Cristo, seres humanos, vamos a juzgar a los ángeles. La posición que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Bueno, no tenemos ni idea. Pero es algo pues bastante pues que no cabe en nuestra mente todavía. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 3 de Esther, vamos al capítulo 3 de Esther, vamos más rapidito. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunció a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Miren, aquí no solamente, por ejemplo, ¿verdad?, ¿cómo se llaman? Los japoneses o los chinos, ¿verdad? Una manera de saludar, por ejemplo, en México, o la mayor parte, de saludar a una persona es de la mano: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? O en Japón es así, ¿verdad? Así. Pero no se están... Ese es un saludo. Un saludo, ¿verdad? En Japón, dame los 5 y págatelas. No, en Japón, ¿verdad?, le hacen así. O le hacen así. Y es un saludo. Lo que está pidiendo aquí Amán no es un saludo, es una adoración. ¿Sí vemos la diferencia? En Japón, cuando una persona es muy agradecida con alguien, cuando alguien le agradece, se arrodillan y hasta le hacen así, ¿verdad? Yo no sé si los están adorando, pero ya para empezar, ya con arrodillarse, pues oiga, no está bien. Pero en su cultura no los están adorando, le están dando las gracias. Le están dando las gracias. Entonces nosotros vemos que aquí Amán lo que quería era de que lo adoraran como un Dios. Y por eso nosotros vemos que la Biblia dice, ¿verdad?, que a otro Dios no adoraremos y todo eso. Solamente al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Dice: pero tuvo un poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su
el pueblo de Mardoqueo. Sí, pero dice, tuvo en poco poner mano Mardoqueo, o sea, lo quería atrapar el pueblo de Mardoqueo, y procuraba Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Miren, ¿por qué le agarró contra todos? Porque detrás de Mardoqueo, nosotros vemos, ¿verdad?, que estaba el pueblo de Israel, la ley de Dios, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que él lo que quería era la pleitesía, era el honor, y bueno, todo, que se sintiera como un Dios. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, suerte. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y su ley, sus mandamientos, que es sobre lo que va Amán, porque el pueblo de Israel representa la palabra de Dios, la ley de Dios. La ley de Dios ya no tiene validez. Vivimos bajo la ley de Dios en México, en Estados Unidos, bueno, en muchos lugares vivimos bajo la ley de Dios, que es que haya igualdad. Si nosotros sacamos la ley de Dios, como en Rusia, como en China, somos esclavos. Esos son los países comunistas. Y la ley de Dios trae libertad a los pueblos. Porque aquí, ¿verdad? Nosotros vemos, no se me inclinó. Como si fuera un esclavo, como si fuera algo menor que yo. ¿Por qué? Porque la ley de Mardoqueo, la ley del pueblo de Dios, que representa la ley de Dios, que representa a Dios, no iba, ¿verdad?, a permitir eso. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Miren, antes que se me olvide, y diremos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en el 2025? Pues que la misma ley de Dios nos las quiere quitar. Quieren quitarnos nuestras libertades. Ya no tienes voz ni voto. Quieren quitar tus beneficios. Bueno, los van a quitar. Porque es lo que la Biblia dice. Las Cortes Supremas quieren quitarlas para que solamente haya gente que pues esté sobre todos. El mismo veneno de Satanás sigue en el 2025. Y serás como Dios, todos te van a servir y todos los demás son esclavos. Detrás de todo lo que hay ahorita, guerras, por eso quiero poner el Islam esclaviza. Es lo mismo que quiere Amán, lo mismo. Quiere quitar nuestras libertades en México, en Estados Unidos, en todas partes. Y volvernos esclavos del sistema. Por eso las cosas están tan caras. Por eso quieren que trabajes más y que te calles. Quieren que te mueras. Dicen, no, ya tienen 80 años y hay que pagar jubilación, y no se mueren. ¿Verdad? Pero bueno, es lo mismo, dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardarán la ley del rey, y al rey nada le beneficiará el dejarlos vivos. Miren, este mismo ataque, este mismo espíritu de Amalek, que es someter, está infiltrado en muchos países para que no crezca. Y ya está expuesto al mundo.
bueno, ¿verdad? Los que son los que realmente les gusta la verdadera historia, quieren someter a todo el mundo. A base de mentiras, a base de invasiones. ¿Para qué? Para que, pues solamente, ¿verdad? Un cierto número, poco número de personas tengan el control. Infiltran, mienten, quieren invadir, quieren meterse a donde no los llaman, porque quieren ser los poderosos, no quieren compartir, quieren ser los grandes. Europa se está armando, ya todo el mundo. Es lo mismo que está pasando. Las libertades se nos están quitando, los derechos se están quitando. Porque uno dirá, bueno, es que la Biblia solamente es para hablarse golpes de pecho. No, la Biblia es el periódico de hoy y de mañana, y nos dice lo que viene, pero gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza, que es que todo esto va a pasar y vamos a ir a un reino justo, en el cual de verdad que anhelamos con todo nuestro ser que sea el Señor Jesucristo el que mande y el que controle. Porque los gobernadores del mundo, el poder absoluto los corrompe, el poder los corrompe y el poder absoluto los corrompe absolutamente, completamente. Ahí ven a Nerón. Miren, uno dirá, no, pero este Nerón, ¿verdad? Uno dirá, pero es que poco hay gente así de loca. Nerón incendió su pueblo, su ciudad. Y uno dirá, es que de ese no tan loco. Hay gente que deja que la gente mata a su misma gente. Mata a su misma gente por el placer de querer invadir otro país y echarle la culpa, que a final de cuentas nunca descubrieron lo que habían hecho. Hay locos en el gobierno. Vemos a Calígula, que puso como cónsul a su caballo y lo atendía de lo mejor. Y uno dirá, ay, pero es que ¿cómo vamos a dejar que un loco como Calígula, que puso como cónsul a su caballo, gobierne? Sorpresa, sorpresa. Es que tienen planes detrás de todo eso, planes maravillosos, extraordinarios. Usan palabras elocuentes. A veces de verdad que yo pienso que solamente es por el privilegio de tener, pues no le importa quién caiga. Porque estamos rodeados de gente loca. Es que es cristiano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este país, ya lo dije, y sí, de verdad que sí. No tarda en ser musulmán, no sé cuántos años, pero va a ser musulmán. Porque es la única manera de controlar todo con un pretexto, pues, ¿verdad? Texas ya quiere su estado musulmán, donde la Sharia, no inventen, era para que sacaran a toda esa gente, ¿no? Pues, ahí están peleando, no podemos, ¿no? ¿Cómo que no queramos la Sharia? No podemos, la ley no dice eso. No sean tontitos, pero ahí está, creciendo cada vez más. Al rato van a llegar hasta allá. Dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a la tesorería del rey. 10,000 talentos, de acuerdo a los rabinos, de acuerdo a los ancianos hebreos, este es un cálculo hebreo, un cálculo judío, representaba 350 millones de dólares. 350 millones de dólares en aquel tiempo. Imagínense ese tiempo. Le puso el dinero y miren lo que hace este hombre. Dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dijo, lo que tú mandes, lo que tú digas, tú mandas. Le dijo a Amán, hijo de Amedatán Agageo, enemigo de los judíos. Esa palabra, enemigo de los judíos, es la palabra Soher Hamashiach, ¿verdad? Que se usa también un título, escuche bien, se le usa un título hebreo para el anticristo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que es enemigo de los judíos. Es una palabra hebrea que se aplica al anticristo.
Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice, entonces el rey quitó el anillo y miren, y el rey no dijo entre los judíos, porque algunos eruditos, algunos judíos piensan que dentro de este rey también quería eliminar a los judíos. Solamente estaba esperando la oportunidad de que alguien fuera punta de lanza. Y sin tanto ni perezoso dijo, ok, está bien, mucho dinero. Porque les digo, el diablo no es pobre, el diablo tiene dinero. Pero nada más para destruir, ¿verdad? Las cosas de Dios. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y vio a Amán, hijo de Medatán, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreciste sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te parezca. Les digo, este rey también quería darles. ¿Por qué? Porque estaba la ley ahí. Y la ley les da derechos a los esclavos. Entonces fueron llamados los escribanos del rey el mes primero, el día tercero del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia. Bueno, ya nosotros vemos la historia, ¿verdad? Que hicieron el decreto. Ya después nosotros vemos en el capítulo 9, donde la reina Esther lo invita a comer, para comer. La reina Esther le dice al rey Asuero, le quiere matar. ¿Por qué? Porque la reina Esther, pues yo dije, ¿verdad? Que también tenía la gracia de Dios, sobre todas las cosas, la gracia de Dios. Y ella era la que podía pues, traer razón al rey Asuero. Y nosotros vemos que aquí es donde ya le dice Esther, no, pero es este el que quiere matar a mi gente. Y el rey lo agarra del cuello y bueno, y lo ahorca donde quería ahorcar a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque veamos las cosas, ¿verdad? Las tinieblas que están, como dice la Biblia, ¿verdad? Tinieblas cubrirán la tierra. Nosotros sabemos que en Cristo nosotros esperamos un nuevo reino. Un reino de paz, donde el Señor Jesucristo va a reinar. Un reino glorioso, esplendoroso, próspero. Y es allá donde nosotros tenemos que tener pues, nuestra mirada. En el reino del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Dios aquí, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo honró a la reina Esther. Aquí es donde dice que mataron a los hijos de Amán, en el versículo 13, capítulo 9, versículo 13. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Los hijos de Amán ya estaban muertos. Pero nosotros vemos que colgaron a otros 10 hijos de Amán en los juicios de Nínive. La historia de Esther nosotros lo podemos ver. No se llevó a cabo, gracias a Dios. Pero nosotros vemos que ese imperio pues se está nuevamente levantando en estos últimos tiempos. Y se va a levantar. Se va a levantar. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que todo eso, como dice la Biblia, es necesario para que el Señor Jesucristo venga, reine, nos rescate y entremos entonces al reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Cuánto falta? No sé. ¿Va a ser el 10, 20, 30 años, 50 años, 100 años? Miren, yo en lo personal, así, ¿verdad?, como expositor de la palabra, yo no sé. Yo como humano, yo tengo, ¿verdad?, ahí tal vez, puede ser. Pero yo como expositor de la palabra, yo no puedo decir, no, pues el año que viene, no, yo no sé. Puede ser en 5 años, puede 3, 2, 1. En 20 años, 30 años. No sé, pero es lo que la Biblia nos dice. Pero la Biblia también nos da señales. Y las señales, Dios mío, ya están viendo así con foco rojo. Pero como predicador yo no puedo decirle, no, pues el año que viene, 5, 30 años. No, como predicador yo no puedo decirle, sería un falso profeta. Pero las señales, Padre, que Dios nos haga, nos fortalezca, perdón. Que Dios nos fortalezca. Y nuevamente, démosle gracias a Dios por la libertad que Dios nos da. Y disfrutemos cada día.
No estamos como en Siria, pero oremos por nuestros hermanos que están siendo masacrados. Y ya dejémonos del circo. Ya dejémonos que yo le voy a este, yo le voy a que yo aquí, yo allá. Durmiéndonos con pan y circo. Mejor miren aquí, pongamos nuestro tiempo en la palabra de Dios y oremos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en muchos lugares. Porque les digo, la gente está perdiendo el tiempo en tonterías, en política, usan el púlpito para hablar de política, dormidos con circo y pan, mientras el diablo sigue haciendo allá de la suya con nuestros hermanos. Que están siendo, ¿verdad? Pues cruelmente, humillantemente. Por eso, bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la luz de tu evangelio, Padre, te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre, síguenos bendiciendo, Señor, con tu presencia, Señor, con el consejo de tu palabra, Señor, con tu discernimiento, Padre, te damos gracias, Señor. Y te pedimos también, Padre, que bendigas a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre, bendícelos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Padre. Padre, bendice a Israel, Señor. Lo bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú los sigas guardando, Señor. Bendícelos, Señor, y cuídalos, Padre. Sigue peleando por ellos, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.